Amén, hermano. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Amén. Esperando el 2023. Amén. ¿Y cuántos de aquí todos hemos tenido problemas este año 2022? Todos, ¿cierto? Claro. Pero ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Que el problema es necesario o no? El problema es necesario. Si no, no hay cambios. ¿Sí o no? Tiene que haber problemas. Por eso que le damos a Dios gracias por los problemas, ¿o no? Claro. Quizás no me entiendas ahorita, pero es necesario que vengan los problemas, porque todo ayuda bien, ¿o no? Eso dice Romanos 8:28. A los que amamos a Dios. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Todos, ¿cierto? Claro. ¿Pero qué dice la palabra? A los que amamos a Dios, todas las cosas, o algunas. Dile a tu hermano que está al costado, dile, todas. Todas. Así es. Todas las cosas ayudan a bien. No hay nada que Dios haga imperfectamente. Todo Dios lo hace perfecto. ¿Amén o no? Amén. ¿No? Y cada día tenemos que ir aprendiendo, porque el propósito de Dios es tu crecimiento espiritual. Nosotros nos encargamos de crecer de una u otra forma materialmente, porque Dios va a abrir las puertas. Cuando tú caminas de la mano de Dios, todas las puertas se abren. ¿Amén o no? Claro que sí, ¿no? Y en esta noche, el último culto del año, pues tenemos ese privilegio de estar aquí, ¿cierto? Claro. Es un privilegio estar hoy día, último día del año. Faltan pocos minutos para este año 2023. Y también es un privilegio si abrimos los ojos mañana, ¿o no? Por supuesto que sí. ¿No? Por eso que en todo tiempo tenemos que darle gracias a Dios. ¿Hemos aprendido eso o no? Claro. Hemos aprendido a darle las gracias a Dios. Porque Dios, a través de todo este acontecer, hoy día somos evidencia viva. Ha pasado el año 2020 y hacíamos memoria con mi esposa. ¿Verdad, no? El año pasado no hubo culto de fin de año. Estábamos sin contacto, ¿cierto? Estábamos a través de la pantalla. Usted en su casa y nosotros brindando el culto de fin de año de esa forma. Pero también eso lo permitió Dios, ¿o no? También eso lo permitió Dios. Claro que sí. ¿Se da cuenta? ¿No? ¿Y cuántos de aquí aprendimos a manejar el internet? ¿Cuántos aprendimos a manejar Zoom? Así es. ¿También fue un propósito de Dios o no? Claro. ¿Te das cuenta que todo ayuda bien? ¿Cuántos de aquí se compraron una laptop? Un equipo. ¿Cuántos de aquí se compraron una computadora? ¿Cuántos mejoraron el sistema? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque todo ayuda bien. ¿Se da cuenta? Y en esta noche tenemos como título: el verdadero culto es con Cristo. Es así como tenemos que terminar. Hace pocos días el mundo celebraba el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Así es. Pero muchos no quieren que crezca Jesús. Quieren tenerlo como bebito todavía, ¿no? Es como a veces los padres decimos: no quisiera que crezca mi bebé. ¿Sí o no? Claro, queremos que nuestro bebé todavía siga acá lactando, tenemos que... Pero el bebé ya tiene que crecer, ¿o no? Claro, claro que sí. Nuestro bebé tiene que crecer. Y Dios también quiere que tú crezcas espiritualmente. Es el deseo de Dios. Y antes de poder iniciar este mensaje, el último mensaje, gracias, hija.
vamos a hacer nuestra confesión de fe. Amén. Para poder pasar la otra semana a un nuevo texto bíblico. Este es el último día en el cual usted va a poder confesar que usted es linaje real, nación, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Amén o no? Y que hoy día Dios se place en darte 24 horas para poder confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, solucionador de mi pasado, presente y mi futuro. Amén. Amén. Así que vamos a Deuteronomio capítulo 12, del 9 al 12. Amén. Verso 9. Así dice el Señor: porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Cuando habla de reposo, ¿por qué será que habla de reposo? Porque muchas veces el mundo anda acelerado, ¿cierto? El mundo no descansa. ¿No? Dice el verso 10: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Verso 11: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieras prometido a Jehová. Amén. Amén. Entonces, es el Señor, pues, llevándonos, es el Señor dándonos por heredad la tierra. Así como Dios ha puesto en nuestras manos una familia, un hogar, el sustento, es Dios, pues, el dueño de todo. Nosotros aquí somos simplemente mayordomos. ¿Sabe lo que es eso? Tenemos una mayordomía. Y esa mayordomía es porque mañana más tarde tenemos que darle cuentas a Dios, ¿o no? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que sus hijos no son sus hijos? ¿Ah? Muchas veces decimos, no, mis hijos. No, no son mis hijos. Son de aquel que me los entregó. Amén. ¿Me los entregó con qué fin? De que yo los adiestre, los prepare, les enseñe, los eduque, ¿cierto? Amén. Okay. Entonces, vamos a la introducción en esta noche ya. Hoy estamos cerrando el año con este último culto. Y con el poder del Espíritu Santo, Dios nos ha guiado hasta este último fin del año 2022. Hoy día usted está aquí por la gracia de Dios. ¿Sabe lo que es la gracia? Dile a tu hermano: un regalo. Un regalo. Esa es la gracia. ¿El estar con vida es un regalo o no? Es un regalo. Y eso cada día tenemos que valorarlo. Cada día tenemos que apreciarlo. Como muchas veces se dice, ¿no? Cada minuto, cada segundo, es necesario que nosotros hoy día le demos ese valor. En otro tiempo, pues nos creíamos... En otro tiempo nos creíamos pues con derecho, ¿cierto? Pero hoy día, a través de la palabra, fueron a abrir nuestros ojos. Y cuando hablo de abrir nuestros ojos es porque vivíamos ciego a la realidad, haciendo cosas muchas veces irreverentes a Dios. Había una conciencia que nos hablaba y muchas veces nos mordía, ¿no?
Pero hoy día tenemos al Espíritu Santo, quien nos guía. Y de acuerdo a su tiempo, Dios nos ha dado su gracia. Por eso que los hijos de Dios tenemos esa gracia. Y con este mensaje podemos recibir no solamente gracia, sino una gran gracia para poder enfrentar y afrontar este año 2023. Amén. Porque muchos deseamos lo mejor, ¿cierto? Claro. Dentro de muy pocos minutos todos nos vamos a dar un abrazo ahí de otra forma. Y hay un deseo, hay un anhelo de que te vaya mucho mejor. Porque cada día los años son difíciles, ¿o no? Exacto. Cada día los años son difíciles. Y eso para nadie es un secreto. Porque esto es mundial. Esto no solamente es acá en Perú. Muchas veces le echamos la culpa a alguien, ¿no? Pero es mundial. Y todo esto se origina por una crisis. Todo esto se origina porque siempre en la vida va a haber problemas. Entramos ya a un nuevo año con contacto. Y ese contacto es estrecharte la mano, darnos un abrazo, ¿cierto? ¿Cuánto extrañamos eso? Hoy día podemos vernos, hoy día podemos tocarnos, hoy día podemos abrazarnos. Pero hemos pasado casi 2 años muy duros. Y todos nos deseamos este año 2023 lo mejor. Porque ese es el espíritu que sale de dentro. Desearte, abrazarte y decirte, ¿sabes qué? Deseo y anhelo que este año 2023 te vaya mucho mejor. Ahora, también tenemos que estar agradecidos a todos los aposentos. Y cuando hablo de aposentos, hablo de todos aquellos que de una u otra forma abrieron sus casas. No permitiendo para que éste entre, sino para que sea el Señor entrando a sus hogares. Fueron abiertos con el único propósito de que el Evangelio se dé a conocer. Verso 10 dice: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo ante todos vuestros enemigos. ¿Cuántos de aquí, como dije antes, cuántos de aquí tenemos enemigos? Muchos. Jesús también tuvo muchos enemigos. Pero hemos tenido que aprender a callar. Jesús calló. Esteban mantuvo el silencio. José mantuvo el silencio. Dejó que la justicia de Dios haga lo que tiene que hacer. Y cada día tenemos que aprender de que usted no puede contaminar su corazón. Su corazón tiene que estar limpio. Porque usted tiene que buscar a aquel que verdaderamente haga justicia. Usted tiene que buscar a aquel que te dijo: en el mundo tendréis aflicción. Así es. Juan 16:33. En el mundo, o sea, allá afuera, tendréis aflicción. Pero de todas ellas, confiad, dice, ¿no? Confiad, yo he vencido al mundo. También nos dice en el Salmo 34, verso 19, que el justo tendrá muchas aflicciones. Pero te dice que el presidente te lo va a resolver. ¿Te ha dicho que algún congresista te va a arreglar los problemas? No. ¿Qué dice la Escritura? Jehová Dios te librará de todas ellas. Así es. Por eso que este 2023 mi confianza, ¿dónde tiene que estar? En lo espiritual. Ahí tengo que poner los ojos, en lo espiritual. Ahora, no importa lo que estés pasando. Oh, el pastor no sabe lo que estoy pasando. Es que él no está en mis zapatos. Y siempre hemos proclamado esto. No interesa el tipo de problema. No interesa el tamaño del problema. No interesa el volumen del problema. Porque si nosotros nos queremos enfrentar con el problema, ¿qué va a pasar?
voy a perder, me voy a enfermar. ¿Y el anhelo de Dios es que tú te enfermes? ¿El anhelo de Dios es que tú estés con los muñecos? ¿Estés angustiado, desesperado? No es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que andes preocupado. El deseo de Dios no es que andes cabizbajo. Ese no es el deseo de Dios. Por eso de que Él quiere que entres en este reposo. Y ese reposo solamente podemos encontrarlo en la palabra. Ese reposo es un reposo espiritual. Por eso que este 2023 es necesario que tomemos esta palabra. Tomemos este reposo. Un reposo espiritual. Porque el hombre necesita tener paz interior. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. ¿Y dónde vas a encontrar esa paz interior? Solo en la palabra. No la puedes encontrar en el mundo. Porque en el mundo hay aflicciones, dijo el Señor. Pero aun cuando hay aflicciones, dice el Señor, yo confía en mi palabra, confía en lo que yo te he prometido, confía en el pacto, confía en Jesucristo, de que yo he vencido al mundo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que aferrarnos ahí. Ahora, en el mundo, ¿no? El tiempo y el mundo pasan, pero hay dos cosas que se pueden ver y que lo podemos confirmar. Personas que conocen el Evangelio y también personas que no conocen el Evangelio. ¿Cierto? Así es. La persona que conoce el Evangelio saldrá más adelante ¿con qué? Con la fe. Nosotros para eso estamos aquí, para que esta fe siga creciendo. Y la persona que no conoce el Evangelio muchas veces querrá irse de la iglesia o hará cosas que no querrá hacer porque no ha entendido. Simplemente la pandemia nos ha enseñado muchas veces a tener pereza, a no venir a la iglesia, y muchos se han enfriado. Por eso que es importante nosotros hoy como iglesia mirar que nosotros no podemos retroceder. Es necesario que nosotros nos mantengamos en todo tiempo firmes en la palabra. Si estamos a medias, ¿qué va a pasar? Voy a fracasar. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Apartados de mí. Eso es. Es algo bien sencillo, como 2 más 2. Por eso que nosotros tenemos que confiar en la palabra, confiar en lo que el Señor ya me ha dado por promesa. Y cada día habrá en el futuro más persecuciones. Así es. Porque cada día es más difícil. Como muchas veces converso con muchos, antes con 10 soles podías comprar muchas cosas, ¿cierto? Hoy día con 10 soles solamente compras una cosa. Así es. ¿Y la cosa se pone difícil o no? Así es. Pero ¿dónde está mi confianza? Vamos, ¿dónde está mi confianza? En lo alto. Ahí tengo que poner mi confianza. Ahí tengo que poner mi seguridad. ¿Para algo soy hijo o no? Claro. Ahora, por eso tenemos que recibir gracia. Cuando recibimos gracia, salvamos todo lo que está alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque Emmanuel, Dios está con nosotros o no. Por eso que importante es que tú puedas en todo tiempo saber que no estás solo. No nos dejemos engañar. No estás solo. Dile a tu hermano que está, no estás solo, dile por favor. No estás solo. Amén. Muchas veces pensamos y creemos de que vivimos solo, pero no estamos solos.
Por eso que es necesario saber que si yo tengo esta gracia, voy a salvar todo lo que está alrededor nuestro y todas las maldiciones serán quebrantadas, ¿o no? Claro. Porque usted no se va a encargar de eso. ¿Quién se va a encargar? El que vive en mí. Repita conmigo, el que vive en mí. El que vive en mí. Él es el que pelea. Él es el que pelea. Usted no está encargado de pelear. Usted no está llamado a pelear. Es el Señor haciéndolo todo, ¿o no? Si sacamos un recuento rápidamente, ¿quién es el que me da la vida? ¿Quién es el que me da los hijos? ¿Quién le da la vida a mis hijos cuando estoy dentro, donde estos dos hijos están dentro del vientre? ¿Quién los forma? ¿Quién los hace? ¿Quién permite que nazcan? ¿Quién te da el trabajo? ¿Quién te da el pan diario? Nada más. Y puedo seguir. ¿Quién es el único que puede perdonar? ¿Quién es el único que te puede liberar? ¿Quién es el único que puede enderezar algo que está torcido? Vamos, ¿quién puede hacerlo? Así es. Para el mundo muchas cosas están perdidas, ¿cierto? Pero para Dios todo es rescatable. Para Dios todo es posible. Así es. Por eso que nuestra mira no puede desviarse en el mundo. Amén. Y cuando recibimos esta gracia, este campo de evangelismo va a cambiar. También Jesús dio las respuestas antes de ir al campo, y estas respuestas son de Hechos 1:1, Hechos 1:3, Hechos 1:8, solo Cristo, solo el reino de Dios, solo el Espíritu Santo. Este fue el pacto dado a los discípulos y también fue dado en el Antiguo Testamento a los que creen, a los que creyeron. Por eso es que este punto número 1 es: demos culto solamente con Cristo. El tiempo transcurre y en el mundo se están acumulando las maldiciones, puesto que en algún momento todo se va a derrumbar. Si nosotros no tenemos a Cristo, ¿qué va a pasar? Las maldiciones van a seguir acumulándose. Pero también en los creyentes hay muchos que fracasan en el culto. ¿Qué significa el fracaso en el culto? Hoy vemos, y Dios nos dice así: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar, sino en el lugar que Él escogiese. Ahí harás todo lo que yo te mando. ¿Hemos aprendido a escuchar la voz de Dios o no? Y la voz de Dios es una voz de orden, es un mandato. Y tenemos que acostumbrarnos a que este oído se acostumbre a oír la voz de Dios, que son órdenes. Ahora, vemos que David llegó a restaurar el templo que Dios deseaba. Y ahí se levantó el templo de Jerusalén para dar culto. Porque ese fue el propósito de Dios. Hoy usted es templo del Espíritu Santo, ¿no? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios? ¿Y que este cuerpo tiene que cuidarse o no? Claro. ¿Qué te dice el mundo? ¿El mundo qué te está diciendo hoy día? Come sano. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo te dice que coma sano? Porque mucha gente se está muriendo, ¿no? Mucha gente está llena de enfermedades. A muchos nos dice: sal a caminar, no comas grasas. Eso te lo dice el mundo. Pero Dios ya te dijo hace más de 2000 años, te dijo: ¿no sabéis que soy templo del Dios viviente? Y que este templo tiene que estar caminando en santidad. Amén. Entonces, ahora nosotros no tenemos que ir a Jerusalén a dar culto. ¿Por qué? Pues ese lugar ahora lo representa Cristo.
No necesitas ir hasta Israel. Muchas veces escuchaba por ahí en las radios de que tenías que traer muchas veces una ofrenda o tus peticiones en estos tiempos de fin de año para poderlos llevar y quemar en el monte Sinaí. Y cuando tú no tienes la palabra, muchas veces caemos mansamente creyendo que esta carta tiene que ir hasta el monte Sinaí. Cuando la palabra dice que donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ¿yo estoy en medio de ellos o no? Así es. Por lo tanto, es por eso que a Cristo, en el nombre de Cristo, damos culto. Solamente los que conocen a Cristo pueden ir ante Dios y dar culto. Ahora, estamos hablando del templo, que es Jesús mismo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mira cómo Dios te eleva. Mira cómo Dios te pone sobre lo alto. Quizás nunca te imaginaste que tú ibas a ser iglesia. Porque siempre nos hemos puesto pues la mirada en un cascarón de cemento, ¿no? Vamos a la iglesia. Pero el Señor te dice que tú eres la iglesia. ¿Y Él es la cabeza o no? Entonces, ¿estoy bajo autoridad? Sí, yo estoy bajo una autoridad. Antes caminaba como yo quería, ¿cierto o no? Así es eso, pero eso era antes. Hoy día vivo bajo el gobierno y la administración de Cristo Jesús, ¿o no? ¿Y a cuántos les agrada eso? Amén. ¿A cuántos les agrada vivir bajo el gobierno de Cristo? ¿Y qué significa vivir bajo el gobierno de Cristo? ¿Estar sujeto a mandatos o no? Así es. Es ahí donde Dios va cada día, ¿qué va a hacer? Va a obrar. Pero también, ¿qué? ¿Va a trabajar qué? Mi carácter. ¿Y cuántos tienen el carácter de Cristo? 2, 3, 4. ¿Cuántos tienen el carácter de Cristo? ¿Y cuántos este 2023 quieren tener el carácter de Cristo? De eso se trata. No se deje avergonzar por Satanás. Muchas veces el diablo hace de que usted diga, no, yo no estoy todavía en ese plan, todavía no estoy en ese... Mire, cuando usted va a un buffet, los que han tenido la ocasión de ir a un restaurante y va a un buffet, ¿todo está servido o no? Así es, todo está servido. ¿Por qué? Porque todo está pagado. Y usted va a poder escoger lo que quiere o no. Así es Dios. Dios le ha preparado a usted un buffet. Este es el buffet. Aquí está todo. ¿Y usted qué tiene que hacer simplemente? Apropiarse, tomarlo. Porque Dios no le va a negar nada. ¿Amén o no? Amén. Por eso de que importante es ser hijo, ¿no? Por eso de que, ¿qué significa que vayan a ese Jerusalén? Es que se debe dar culto en el nombre de Jesucristo y todos los días meditar en el Evangelio. Todos los días. Aun cuando suene loco. Pero también sonará loco que tengo que comer todos los días. Cierto que no, ¿no? Y como decía muchas veces, ¿quién está aquí estresado de respirar todos los días? Nadie. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta y te has puesto a pensar que Dios permite que tú estés respirando aun cuando estés durmiendo? ¿Te has puesto a pensar que Dios está guardando tu vida ahí, permitiendo que puedas respirar las 24 horas? ¿Cómo se llama eso? Gracia. Gratitud. Por eso que a Dios tenemos que darle gracias todos los días, ¿o no? Claro. Hoy día podemos reconocer que gracias a Él estamos hoy día vivos, ¿o no? Así es. Importante, ¿no? Ahora, ¿por qué el Señor me dice que tenga que meditar en la palabra?
Porque el Señor anhela mi crecimiento. Porque la Biblia no es un periódico. La Biblia tampoco es algo que tú tienes que leértela en un año. No te engañes. Muchas veces tú compras una Biblia y vas a decir, dice, lectura o método para estudiar un año. No está mal. No está mal. Perfecto, si quieres seguirlo, hazlo. Pero si muchas veces no entiendes algo, yo te sugeriría que lo vuelvas a leer. Y si no lo entiendes, lo vuelves a leer. Y si no lo entiendes, vas a volver a leerlo. Porque va a llegar el momento que el Señor te va a hablar. Porque te vas a dar cuenta de un momento que Dios te va a abrir los ojos. Porque Dios quiere tu entendimiento. Porque estás viendo que eres constante, eres perseverante, eres cargoso. Y el Señor va a ver que tú realmente quieres entendimiento. Y es el propósito de Dios. Y es un regalo de Dios. Cuando dice en Lucas 24, 45, por favor, si lo busca. Lucas 24, 45. ¿Cuál es el regalo que Dios te da cuando Dios ve ese anhelo, ese poder querer? Porque muchas veces decimos que yo no entiendo. Es que esto no es para mí. ¿A cuánto nos ha pasado eso? ¿No? Así es. La Biblia es aburrida. O este es para los viejitos simplemente. ¿No? Decía mi esposa hace muchos años, decía, ya cuando sea abuelita. ¿No? Porque muchas veces pensábamos que solamente la Biblia era para los viejitos, pues. ¿Qué dice Lucas 24, 45, por favor? Así es. ¿Te das cuenta que nosotros no hacemos nada? ¿Es Él haciéndolo todo? Es Él haciéndolo. Él abre nuestro entendimiento. Por eso que nunca le digas, Señor, no entiendo. Señor, más bien, ábreme entendimiento. Anhelo tu palabra. Anhelo meditar tu palabra. Necesitamos, en este año 2023, cada día, ¿qué? Aferrarnos al Evangelio. Y con esa convicción de este Evangelio hay que dar acción de gracias. Porque el Evangelio nos abrió los ojos. Porque el Evangelio es buenas nuevas, ¿o no? ¿Y por qué buenas nuevas? ¿Sabrá algo Dios de nosotros? ¿Algo o todo? Todo. ¿Sabrá Dios que pasamos por desiertos? ¿Sabrá Dios que pasamos por pérdidas, por fracasos? ¿Sabrá Dios algo de nosotros? Por supuesto que sí. Por eso que Dios envía a Jesucristo trayendo ¿qué? Evangelio. Y este evangelio se tiene que personalizar, este evangelio tiene que grabarse, enraizarse. Este evangelio tiene que ser tu naturaleza cada día. Cada día tiene que haber evangelio. Y si no hay evangelio en tu hogar, ¿qué va a pasar? El mundo se va a meter. Por eso de que tenemos que dar culto estando llenos del evangelio. Y cuando hablamos de lleno del Evangelio, es que estás lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, lleno de la unción. Porque para eso muchas veces oramos, Señor, lléname de tu unción. Y llenar de la unción es estar llenos del Evangelio. Porque solo así podemos quebrantar las tinieblas. Solo así Satanás no va a poder tocar tu vida. Y Dios nos muestra esto en Mateo capítulo 4. Aun cuando el Espíritu de Dios lo lleva a Jesús al desierto, así está expresado, el Espíritu lo lleva. Por eso que usted no tiene por qué sorprenderse cuando venga una tentación, no tiene por qué preocuparse, no tiene por qué usted angustiarse ante un problema. Dele gracias a Dios por el problema, para que usted cada día pueda mirar al solucionador del problema. No se me entretenga ni se me enfoque en el problema. Dios quiere que tú le busques en todo tiempo.
porque Él es solucionador de todo, no. Y a través de este culto nosotros somos vivificados espiritualmente ahora. Porque este espíritu se tiene que avivar. Porque el Señor nos dice en Mateo 4:4, no solo de pan, sino de toda palabra. Por eso que el hombre, ¿qué necesita? Palabra. Ahora más luego, todo vamos a estar ¿cierto? Entonces este mes de diciembre ha sido ¿come y come o no? Claro. ¿No? Muchos hemos perdido la forma, ¿cierto? ¿No? Pero solamente es por este mes de diciembre. Ya después, a partir de mañana empezamos con la meta, ¿cierto? El propósito, ¿no? El día lunes salimos a correr. Entonces, ahora, ¿qué necesita ahora el hombre? Necesita la vida, llenar su vida espiritual. ¿Parece difícil? No, no es difícil. Enseñe eso. Enseña a muchos eso. No es difícil estar en el Señor. Muchas veces pensamos que es difícil. Pero ¿cómo puedo vivir una vida en santidad? ¿Sabe por qué muchas veces no queremos escuchar esa palabra? Porque siempre nos han engañado que somos los diablillos de la casa. Somos la oveja negra de la casa. Eso nos han enseñado. Nuestros propios padres nos han puesto el sello ahí. O muchos, quizás los amigos te dicen, ni vayas a la iglesia porque se va a caer. ¿No? Ni te atrevas a agarrar una Biblia porque se va a prender, se va a incendiar. Es así como muchas veces nos han mirado. ¿No? Claro. Y eso como que asusta. Porque cuando le hablas a alguien de la palabra dice, sí, en otro momento. Cuando deje de pecar menos. Mentira. Nunca vas a dejar de pecar menos. Por eso de que hay una razón de por qué Dios nos permitió dar culto. Por eso que Él nos dio un día de reposo, ¿no? Ese día de reposo es para darle culto a Él. Para darle gracias por todo. Hasta por el vaso de agua que tomas. Aun cuando pueda sonar, muchas veces en cada mañana oramos y decimos, Señor, gracias porque tengo agua en mi casa. ¿Tienes agua en tu casa? ¿Conoces a muchos que no tienen agua en casa? Así es. ¿Te das cuenta? Hasta eso tenemos que darle gracias. No tienes que darle gracias a Sedapal. Tienes que darle gracias a Dios que tienes agua. ¿Amén o no? Claro. ¿No? Por eso es que Dios permite un día para darle culto. Y ese día para que le des culto es para que te concentres en Cristo Jesús. Por eso que nosotros todos necesitamos estar concentrados. No sé si alguien ha dejado de repente el lechón en el horno, ¿no? O el pavo ahí, todavía, no sé. Pero es necesario que tú te concentres hoy aquí y dejes de pensar en lo otro. Porque si estás pensando en algo, estás desconcentrado. Y Dios sabe, porque Dios se lo sabe todo, ¿o no? Claro, Dios sabe si tú estás aquí o no. Por supuesto que sí, pero también Dios sabe si no estás aquí, si estás allá. Entonces Dios va a permitir muchas veces que las tormentas en tu vida. Ahora, este es un tiempo de concentración ante Él y un tiempo de recibir la palabra y compartir la gracia a través del fórum. Quizás para muchos esto del fórum fue algo diferente a otras reuniones. Pero el fórum, ¿qué es? La gracia. ¿Qué es lo que has recibido? ¿Qué es lo que no estabas haciendo? Y que ahora quieres hacerlo. Por eso que es necesario ese fórum. Y a través de esa fuerza tendremos la fuerza de cambiar el campo, ¿no? Y cuando hablo de campo, no solamente hablo del campo, sino hablo del campo que es tu familia, tu casa, tu hogar, tus hijos. Ese campo hablo.
¿Hay cosas desordenadas en nuestro interior? Por supuesto que sí. ¿Y quién crees que puede ordenar todo eso? Nadie conoce la vida de nadie, ¿cierto? Así es. Pero ¿quién puede conocerlo? Dios, pues. Dios sabe que hay un desorden o no. ¿Y en quién tienes que confiar para que se ordene todo esto? Solo en la palabra, solo en el Evangelio. Y a través del culto se va a ordenar tu vida. Por eso que es necesario que cuando tú recibes el culto, tú recibes la palabra, vas a recibir descanso, respuestas, paz. Pues no demos cultos centrados en lo material, ni lo físico. Por eso que para derrotar a todos los enemigos, ese reposo está solo en Cristo, solo en la palabra. Si muchas veces estoy desconcentrado, ¿qué va a pasar? Estoy pensando en lo material. Y Dios va a permitir que los enemigos se acerquen a nosotros. Punto 2. Este reino de Dios tienes que disfrutarlo en el campo. Por eso que Dios nos pone hoy que tú puedas vivir el reino de Dios en vida. No cuando mueras. Cuando mueras hay vida eterna, promesa. Pero el reino de Dios está instalado hoy día en tu vida para que tú lo disfrutes. Verso 12. Y el levita que habita en vuestras poblaciones, dice, ya Dios había dado Canaán como heredad. Así es, respuestas adelantadas, cosa que hemos estado caminando durante muchos años, ¿no? Y enseñando de que todo Dios te lo ha dado como respuesta adelantada, ¿no? Así es. No es algo que Dios te prometió o te va a dar. Dios ya te dio. Amén. Por eso que Dios llamó a Abraham y le dijo, ve a la tierra que te mostraré. Fue una orden. Porque dijo, poseerás tus tierras para que junto con él puedas conquistarlo. Pero ¿qué pasó con Abraham si va solo? Va a tener problemas. Por eso que es necesario que este año 2023 puedas caminar con él, porque Dios te da la conquista por adelantado, ¿no? Eso tienes que mirar. Tienes que mirar que aun cuando pueda haber problemas, aun cuando mucha gente, familiares, hijos, puedan estar aún en el mundo, en tu hogar, tú tienes que mirarlos con ojos espirituales, que Dios ya cumplió su promesa, ¿o no? Sí, es así como tienes que mirar, con ojos espirituales. Toda respuesta de Dios es una respuesta adelantada. No es algo que necesita ser salvo. La palabra de Dios en 2 Timoteo 1:9 dice, Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No por nuestras obras, sino por gracia en Cristo Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Así es. Si tú hoy día recibes a Cristo, simplemente se está dando cumplimiento a la palabra. Lo que Dios ya profetizó hace miles de años. Porque todo lo que Dios hizo es santo, ¿o no? Claro. Quizás es novedad para ti, pero yo te digo algo, lo que dice Jeremías 1:5. Yo te conocí, yo te formé desde antes que estuvieras en el vientre y te santifiqué. Así es. No es que hayas nacido de diablillo, ¿eh? No. Dice, yo te santifiqué. Porque todo Dios lo hace perfecto. Amén. Ahora, nuestra heredad verdadera, ¿cuál será? Y nuestra heredad es el reino de Dios. Y esto es solo a quienes, para los hijos. ¿Cuántos de aquí son hijos? Amén. Pues, si nosotros que somos salvos disfrutamos de las oraciones en el campo, ahí se manifiesta Dios y ahí está el reino de Dios establecido. Por eso la importancia de la oración, la importancia de poder doblarte de rodillas, la importancia de darle ese tiempo a Dios en oración. Porque ahí se establece el reino de Dios. Aun cuando podamos ir quizás a un lugar donde no es permitido, porque Jesús también fue criticado, Jesús fue vapuleado. Oye, ¿cómo va a entrar en la casa de Zaqueo? Semejante.
¿Cómo puede hablar con Mateo? Y la pregunta es, ¿quién entonces va a ir donde ellos? ¿Se da cuenta? Pero así actúa el legalismo. ¿Qué decía Simón el leproso cuando vino la mujer a ungirlo con el frasco de nardo? Si este fuera profeta, sabría que esa mujer es una ramera. Ese es el legalismo. Y el legalismo y la religión no salvan, hermano mío. El legalismo te crucifica. El evangelio salva. El evangelio levanta, el evangelio rescata. Cuando quisieron apedrear a la mujer, todos le dijeron, la ley dice. Y estaban en su razón, por supuesto que sí. Estaban en su razón, en su derecho. Pero quisieron también crucificarlo antes, a pedradas a Jesús, y le dijeron, ¿y tú qué dices? Pero Jesús tuvo palabras sabias, que ustedes todos conocen. Todo aquel que esté libre de pecado, así es. ¿Te das cuenta que si nosotros tendríamos que poner el dedo así, lo primero que tendríamos que pensar es, todo aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por eso que es necesario, hermanos, mirar que siempre la iglesia del Señor es una iglesia imperfecta. El único perfecto es Dios. Y si nosotros todos los que estamos aquí, ¿por qué llegamos a los pies del Señor? Por nuestras imperfecciones. ¿Y quién se va a encargar de perfeccionar esta vida? Vamos, ¿quién se va a encargar? Claro, no es tu vecino. No es el gobierno. Es Dios. ¿Solo a través de qué? Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Que la palabra es viva y eficaz. Ese es el único método que ha dado Dios. ¿Qué necesitas? La palabra. No necesitamos otra cosa. Por eso que nosotros tenemos que disfrutar de la oración. Y cuando usted va a un lugar tenebroso, por decirlo así, usted va y ahí se establece el reino de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿La luz ha llegado o no? ¿Y las tinieblas tienen que irse o no? Es así. ¿Por qué? Porque usted tiene que autoridad. Dile a tu hermano, autoridad. Usted tiene autoridad. ¿Y esa autoridad se la ha dado quién? Dios. Y eso se llama poder de lo alto. Y usted tiene que experimentarlo. Este año 2023 usted tiene que experimentar que usted tiene un llamado, un llamamiento sacerdotal. A no cohibirse. A no restringirse, que yo no puedo. No, eso se llama temor, eso se llama cobardía. Y el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de valor, amor y dominio propio. Usted tiene que tener muy claro que las tinieblas se van. Y eso usted lo lee tranquilamente en Juan 1:5. La luz resplandece sobre las tinieblas. No tiene por qué tenerle miedo a sus hijos. No tiene por qué usted tenerle miedo al jefe. Usted tiene que tener misericordia. Porque tiene que mirar que ese jefe, ese esposo, esa esposa, no está en Cristo. Si no hay algo que los domina, no. Así es. Todos hemos venido así o no. Así es. ¿Usted ha experimentado eso? ¿Usted ya no es el mismo de antes? ¿Por qué? ¿Porque usted entregó su vida a Cristo o no? Así es. ¿Le puedes dar las palmas al Señor? Vamos, fuerte, fuerte. Denle las palmas a Él. Porque nosotros no hemos hecho nada. Dile a tu hermano, no hemos hecho nada nosotros.
Nosotros solamente hemos depositado la confianza en la palabra. Nada más. Y cuando usted deposita la confianza en la palabra, Dios va a cumplir. Dios va a cumplir. No se angustie cuando vea un problema. Y grabe estos textos bíblicos. Éxodo 4:11. Éxodo 4:11. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al que ve? ¿Quién hizo al que no ve? ¿Quién hizo al mudo? ¿Y quién hizo al sordo? Vamos, dice el Señor, ¿acaso no soy yo? ¿Acaso no soy yo? Y si Él dice que acaso no soy yo, entonces ¿a dónde tienes que ir? Vamos, ¿a dónde tienes que ir? Al mismo autor, pues. Y cuando Dios le dice a Ana, 1 Samuel 1, versos 5 y 6, le dice que Dios hizo estéril a Ana. Dios propuso no darle hijos a Ana. ¿A dónde tenemos que ir? Así es. Aquel mismo que propuso que no tengas hijos. Porque Él tiene la solución, ¿o no? Así es. Y la palabra dice que la estéril, ¿cuántos hijos tuvo? 7 hijos. Más que la casada. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Porque esta mujer creyó. ¿Pero qué tuvo que hacer? Orar. Y así vamos a continuar sucesivamente. ¿Qué es lo que hizo Isaac con Rebeca? Porque Rebeca era otra mujer estéril. Vamos, ¿qué hizo? Orar. Orar. Vino un ángel sobre Zacarías, el hijo, hemos oído tus oraciones. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril. Pero Elizabeth ya estaba avanzadita ya. Y Dios le concedió tener hijos. ¿Amén o no? Por eso que tú tienes que disfrutar de la oración en el campo. Porque en el campo Dios te va a presentar muchos casos. Eclesiastés 7:13. ¿Quién podrá enderezar? Mira el poder de Dios, dice, mira el poder de Dios. Primeramente agárrate de ahí. Mira el poder de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? No pelees con tus hijos, no pelees con las personas, no discutas. Mira quién podrá enderezar lo que Él torció. Aquel mismo que lo torció, ¿no? Ahí está la respuesta. ¿Y para qué vienen los problemas? Juan 9:3. Para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. ¿Amén o no? Así es. Por eso que Dios prepara todos los problemas, todas las circunstancias, todo tu pasado, que es la plataforma, Dios lo prepara, ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Porque Dios no quiere verte como un ser carnal. Tú tienes que ser un ser espiritual. Eres creado como un ser espiritual. Sino que el mundo nos atrapó. Y el mundo nos ha llenado, ese vacío nos ha llenado de muchas cosas negativas. Por eso que Moisés, cuando le fue llamado y es enviado, anda donde Faraón. ¿Quién, yo? Sí, tú. ¿Pero qué le digo? ¿Y qué hago? Muchas veces no nos sentimos capaces. Nuestra naturaleza no nos los hace ver. Pero si nosotros oramos, Dios nos lo va a mostrar, ¿o no? Es así. Es necesario orar. ¿Quieres que Dios te muestre? ¿Quieres que Dios te dé una respuesta? Simplemente tienes que orar. No hay otra forma.
Dios te va a mostrar y te va a abrir todos los campos. Es como en la familia. ¿Basta uno que crea o no? Así es. Basta uno que crea. Basta uno que cree en Jesús y habrá cambios en la familia. Claro que sí. Quizás tú seas la única persona de fe en tu familia. Y quizás muchas veces has tenido la decisión de irte de tu casa porque ya no aguantas lo que está. Porque muchas veces, pastor, es que yo no puedo orar. Es que, pastor, todos sacan lisura. Pero, pastor, es que todos toman. Pero, pastor. Muchas veces ha ocurrido eso. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Dios te puso ahí como luz. No te puso para que prediques. Te puso para que ores por ellos. ¿Amén o no? Amén. Quizás tú seas la única persona que dé fe en tu familia. Dentro de poco tiempo, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a cambiar todo esto. Así es. Todo en su horario. No cuando tú quieras. Todo en su horario. No bajemos la guardia. No tires la toalla. Continúa, persevera. ¿Dios va a cumplir o no? Dios va a cumplir. Solo aférrate al pacto y Dios moverá todo a través de nosotros. Porque Dios quiere a uno que le crea. ¿Amén o no? Eso es suficiente. Si una persona cree, será de mucha influencia para muchos o no. Así es. Por eso que todos tenemos diversos campos. Dios nos ha colocado en diversos lugares estratégicos para que tú seas influencia sobre muchos. No importa tu condición, solamente mira la palabra. José era esclavo, por favor. No tenía ni calzados, nada. Quizás podría ser el mejor barredor, quizás el mejor limpiador de lunas. Pero había algo especial en él. Y eso lo descubrió Putifar. Miró en José que el Espíritu de Dios estaba en él. ¿Cuántos anhelamos eso? Así es. Claro. Tú tienes que saber que eres un embajador del reino de Dios. Tú tienes que saber que quien vive en ti es aquel que fue levantado de los muertos, hermano mío. ¿Sabías eso tú? Eso es. El que vive en ti, el que mora en ti, es aquel que fue levantado entre los muertos. Es aquel que venció a la muerte. Por lo tanto, pregúntate, ¿habrá algo difícil para él? Absolutamente nada. Por eso necesitamos que aferrarnos al pacto de Cristo. Si una persona cree que será de mucha influencia sobre muchos, ¿no? Cree, será de mucha influencia para muchos, y eso es establecer el reino de Dios. Por eso que necesitamos disfrutar de esa heredad que Dios nos ha dado. Tú tienes que mirar que ese es el campo que Dios te ha dado. Y muchas veces quizás actúas y dices, no, esto no es para mí. Muchas veces quizás has renegado y dices, Señor, maldita la hora que vine a trabajar a este lugar. Sí, te quejas, pues. ¿Sabías tú que tú ganaste ese concurso? ¿Por tu esfuerzo? ¿Quién te llevó a una universidad? ¿No fue Dios el que te colocó en esa universidad? ¿O fuiste tú? ¿Todo objetivo no es para glorificar el nombre de Dios? ¿O no? Claro, claro. Todo objetivo es para glorificar al nombre de Dios. Aún lo crucial, Juan 11:4. Esta enfermedad, así es. Estas deudas, esta situación, esta crisis, así es. No es para muerte. ¿Para qué es? Así es.
Todo es aquello para poder exaltar el nombre de Dios. Y el Señor nuevamente te lo repite y dice, Juan 11:40, avance más allá. ¿Qué te dice el Señor? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Qué te está pidiendo? ¿Maestría? ¿Estudios de 5 años? ¿Te está pidiendo que tengas que ir a Israel? No, simplemente te está diciendo, no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios. No te está pidiendo otra cosa, te está pidiendo que creas. ¿Difícil o fácil? ¿Ah? Por eso que en nuestro vocabulario no puede haber la palabra duda. La palabra incredulidad no debe existir en mi vida. ¿Amén? Amén. Y Hechos 16, 30 y 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, primeramente. Tú. No busques que el otro cambie. El primero que tengo que cambiar, ¿quién soy? Yo. Yo tengo que ser el primero en cambiar. ¿Quiero ver la gloria de Dios? ¿Quiero ver milagros? El primero que tiene que aferrarse al Evangelio soy yo. ¿Amén? Tres, serán testigos de esta economía. El mundo anda detrás de la economía. El mundo anhela economía. Dice el Señor, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas en vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieras prometido a Jehová. ¿Qué necesitamos? Siendo testigos de este evangelio, disfrutar de esta economía. Dios le dijo que cuando entren a la tierra de Canaán, derroten a todos los que adoren ídolos. Esa fue la orden. Por eso que muchos obedecieron. Israel estaba de cabeza. No había rey. Y ellos querían rey. Pero Dios nombró a Samuel como juez para levantar a David. Pero ¿cuál fue lo primero que hizo Samuel? Tirarse abajo toda la idolatría. 1 Samuel 26, 25, hijo mío, en todo lo que emprendas, prevalecerás. Esa es una promesa de Dios. Hijo mío, en todo lo que emprendas, pero tienes que emprenderlo de mano de Dios. En todo lo que emprendas. Nada va a fallar, nada se va a caer si tú estás de la mano de Dios. Deuteronomio 29, 9. Guardaréis las palabras de este pacto y las pondrás por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Ahí está. Este es el deseo, el anhelo de Dios para este año 2023. Guardaréis las palabras de este pacto y las pondrás por obra. Y en todo lo que emprendas vas a prevalecer. En todo. No tienes a un Dios mezquino. No tienes a un Dios limitado que siempre te dice, ¿sabes qué? Ay, hasta aquí nomás llega. No. Por eso no te dejes llevar por el mensaje del mundo. El mensaje del mundo es que dice, no, el hombre no puede tener mucho dinero. Pero muchas veces Dios te mide el dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces vas a poner el ojo en el dinero. Y muchos se apartan por el dinero. Y Dios te va a ir dando y soltando la soga. Conforme seas fiel. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Dios nos dio un pacto. Muy importante. Las 237 naciones y las 5.000 tribus. Aférrate a este pacto, Mateo 24, 14.
Se tiene que cumplir primeramente qué es lo que Dios quiere. Es cierto que Dios sabe lo que necesitas, pero primeramente se tiene que dar lo que Dios quiere, hermano mío. Es como querer tener un título de economía sin haber ido al colegio. ¿Sí me dejo entender o no? ¿Cómo pretendo estar en la universidad si ni siquiera ir al colegio? Por eso que se tiene que dar primeramente lo que Dios quiere. ¿Tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas o no? Eso es. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Eso se trata. Este año comenzamos, tú poseerás las tierras. Y este será la iglesia física para las futuras generaciones. Este sea un solo sentir en todos los que integramos esta comunidad cristiana Fe y Esperanza. Dios, a través de estos días, pues nos ha mostrado lo que quizás por muchos años hemos visto como un terreno baldío, un terreno que estaba botado, un terreno que estaba tomado por las tinieblas, un terreno en el cual era un iglú, ¿no? Que no voy a nombrar todo lo que hay en un iglú, pero ese iglú ya no está aquí. ¿Se da cuenta? Y ese terreno por muchos años está botado. Y cuando Dios quiere darle algo a los hijos de Dios, todo lo va a reservar. Todo lo va a cuidar. No tienes por qué afanarte. Han pasado muchos años. Y ahí está el terreno. Ahí está el local. Y ahora nos llaman para comprar el local. Nos buscan para comprar el local. ¿Se da cuenta? ¿Te das cuenta que cuando tú depositas tu confianza en el Señor y no te afanas ni te obsesionas, lo que es para los hijos siempre se va a dar? ¿Amén o no? Ahora, sin importar quién soy, Dios me ha levantado para servir y ser influencia aquí en esta nación. Para eso Dios me levanta. Nos quejamos y vemos todas las atrocidades que ocurran hoy en esta nación. Pero no solamente tenemos que ser espectadores, tenemos que ser hacedores. Con eso no te estoy diciendo que te metas al gobierno, con eso no te estoy diciendo que postules al Congreso. Te estoy diciendo que tengas que orar por ellos. Te estoy diciendo que te vuelques ahí de lleno a poder ganar las almas, a poder darle un sentido a la vida en las cuales mucha gente toma determinaciones fatales de quitarse la vida. Muchos jóvenes se van. De la noche a la mañana vienen malas noticias y muchas veces no estamos preparados para esas malas noticias. Y tú tienes que sostener a muchos, pero tienes que sostenerlos espiritualmente. Como creyente, ¿sabes lo que está haciendo tu iglesia? Quizás muchas veces estamos aquí, pero no estamos aquí. Pero es necesario que tú te enteres que nosotros como iglesia estamos mirando la siguiente generación. Estamos mirando nuestra continuidad, estamos mirando a nuestros hijos. ¿Dónde van a ir nuestros hijos? ¿Acaso nuestros hijos no son bendición? ¿Nuestros hijos son bendición o no? Claro que sí, porque tú también eres bendición, ¿te das cuenta? Pero nosotros tenemos hoy un objetivo que es la iglesia física. Llegó el momento de tener una iglesia física. Esto es lo que Dios desea. Si usted pone todo su interés, va a obrar en su vida sin duda. Pero tenemos que ponerle todas las ganas. Decía Pablo a Filemón: yo sé que harás mucho más de lo que te pida. Y es necesario que tú te agarres de ahí. No solamente nos limitemos a ser como máquinas. Usted no es una máquina. Dios le ha dado una inteligencia, le ha dado un talento. Por eso que Pablo le decía a Filemón: yo sé que vas a hacer mucho más de lo que yo te pida. Y es ahí donde tenemos que ir. Tenemos que ir y salir de este yo no puedo.
Porque ese yo no puedo nos detiene a muchas cosas. Por eso que es necesario repetir todos los días que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, viviente, solucionador de todos mis problemas. Ese tiene que ser cada momento. Porque cuando Cristo esté en tu boca, las tinieblas se van a apartar de tu vida. Dios, conociéndome, ha puesto en nosotros este pacto, 237 naciones, donde está la idolatría. 237 naciones en corrupción. Por eso que es necesario ponerlo en nuestros corazones y orar por este pacto. Orar por nuestra nación. Tiene que llegar ese momento que nuestra nación cambie, hermano mío. Tiene que llegar ese momento que el mundo pueda decir, mira a Perú. Ya no lo miren a Perú por Machu Picchu, por su comida, por su arroz con pato, por su escabeche. No, sino miren por la clase de hombres que hay en el Perú. Es así como tienen que llegar a mirarlos. Porque ¿cómo te conocen en el Perú? ¿Cómo conoce la gente del extranjero al peruano? Así es. Me acuerdo que un día yendo a República Dominicana, bajábamos del avión y bajábamos por diferentes puertas y en la aduana se pararon los que vienen de Lima. Los que vienen del Perú, nos hicieron pasar por y nos hicieron abrir a todos las maletas, al resto no. Así es. Desgraciadamente esa es la realidad. ¿Te das cuenta? Y tenemos que borrar eso. Y la única forma de borrar es de tener una vida espiritual, hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Amén. No dejarte llevar por lo que el mundo diga. Amén. Amén. Entonces, a través de José, el mundo entero se salvó. Éxodo 1:8, había un rey que no conoció a José, ¿no? Y todo aquello simplemente se perdió. Cayéramos como esclavos. A través de Lutero se restauró el Evangelio y a través de Calvino la teología fue restaurada, ¿no? Ahora, Malaquías 3:11 y 12. Dice el Señor, reprenderé también a vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. ¿Sabes lo que significa eso? Seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. No lo dice el que vende periódicos en la esquina de tu casa. Lo dice el Señor. Que si tú tan solo creyeras, eres bienaventurado, eres dichoso. ¿No? Ahora, Dios no necesita de muchas personas, solo una persona que se aferre al pacto. ¿No? Nada más. Dios bendice a esa persona, a esa familia y a esa nación. Pero hoy también se habló del diezmo. Algo que muchas veces hace de que caminemos con pantalones sin bolsillos. ¿No? Pero es necesario que te lo diga. Para el mundo es una locura. Porque muchos queremos entregar nuestra vida al Señor. Señor, heme aquí, acá está mi vida. Pero un momentito con la cartera, no choques. Pero también locura, también ¿qué es? La palabra, pues. La palabra también es locura. ¿El estar aquí también es locura o no? Claro, porque para muchos está perdiendo el tiempo acá o no. Claro, porque hay que comer allá. Claro, así es. Todo es locura. Todo lo que de Dios es para locos. Por eso que nosotros tenemos que trastornar al mundo. Y como le dijeron a una hermana, te están lavando el cerebro, ¿no entiendes? Así se le gritaron en su cara. Y efectivamente, no llores, le dije. No llores. Es cierto lo que dice. Porque es necesario que este cerebro sea lavado o no. Porque hay tanta basura acá o no. Por eso tenemos que darle la razón. El mundo tiene razón.
Nosotros necesitamos de la palabra para vivir. Amén. 1 Corintios 1:8. Porque la palabra de la cruz es locura. Claro que sí. ¿No? Es locura. ¿Para quién? Para los que están en el mundo, pues. Para los que están perdidos. Es locura. No. No me hables de iglesia. Pero a los que se salvan, ¿esto a quién? A nosotros. Dile a tu hermano que está acostado. A nosotros. Es poder de Dios. La palabra, ese evangelio, es poder de Dios. Por eso Romanos 1:16, ¿qué dice? No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y para que nosotros como testigos podamos disfrutar y buscar la verdadera economía de Dios. Terminamos aquí. Concluimos. Que este año que comienza tomemos la bendición de dar solo culto con Cristo. Como ya hemos estado haciendo hace 9 años atrás. Solo evangelio, solo Cristo, solo el reino de Dios, solo el Espíritu Santo. Disfrutemos y busquemos la bendición de Dios en todos sus campos. Es necesario que vayas. Es necesario que el Espíritu Santo oigas, tengas oídos para el Espíritu Santo. No hagas esto por emoción, hazlo por convicción, hazlo porque hay un Dios dentro de ti que te dirige a las personas. Siempre aferrado a Cristo. Las tinieblas serán quebrantadas y el reino de Dios se va a establecer. Hoy estamos dando culto a Dios, solo aferrándonos a la palabra. No estemos preocupados por nada. Dile a tu hermano que está al costado, no estemos preocupados por nada. No estemos preocupados por nada. Dios tiene el control de todo, dile. Dios tiene el control de todo. Así es. No te preocupes por tus hijos. Así es. No te preocupes, ocúpate de tu hijo, pero no te preocupes por tus hijos. Siempre. Con eso estoy diciendo que, no. Yo te estoy diciendo bien claro, no te preocupes por tus hijos. Ocúpate de tus hijos. Ocúpate de que tus hijos tengan evangelio. Ocúpate de orar por tus hijos simplemente. Porque Dios tiene control de todo. Porque cuando Satanás es quebrantado, vendrá el verdadero descanso. ¿Amén? Amén. Las personas que no tienen el pacto, ¿qué va a pasar? Van a fracasar. Pero aquellos que se aferran al pacto, vamos a salvarnos a sí mismos. Salvaremos a nuestras familias y salvaremos al mundo. Mucha gente vive afanada por las cosas materiales. Y desde ya son esclavos de las cosas materiales. Por eso que pidamos a Dios poder ir a los campos vacíos. ¿Quiénes son los campos vacíos? Donde no hay evangelio. Tenemos que ser estos protagonistas de este evangelio. Las 237 naciones y las 5.000 tribus nos están esperando para darles el pacto seguro y la única respuesta absoluta. Amén. Cierre sus ojos ahí. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Cierre sus ojitos ahí. Que cada día podamos meditar en la palabra. Que este sea el comienzo de todas las cosas que Dios quiere darte. Pues dice el Señor, hijo mío, en todas las cosas que emprendas vas a prevalecer. Solamente guarda mis mandatos. Pon por obra la palabra y seréis prosperados en todos. Que este 2023 no sea simplemente un año más. Que sea un año de cambios, un año de verdadero caminar espiritual. De que podamos ir donde nadie quiere ir, hablar lo que nadie quiere hablar. Que podamos hacer lo que nadie quiere hacer. Que este tiempo sea un tiempo donde podemos mirar espiritualmente y dejar de lado los problemas. Mira al solucionador de los problemas. Aférrate al pacto. Amén. Vamos a adorar al Señor.